En las montañas del Líbano, oculto dentro de un valle que ha presenciado el ascenso y la caída de imperios durante milenios, existe un lugar que desafía todo lo que creemos entender sobre las capacidades del mundo antiguo, la ciudad de Baalbek. Se encuentra en el valle de la Bekaa, una de las extensiones de tierra más fértiles de todo el Medio Oriente. Durante miles de años, este valle sirvió como encrucijada entre civilizaciones. Caravanas que transportaban seda, especias y oro pasaron por aquí en antiguas rutas comerciales que conectaban la costa mediterránea con los grandes imperios del este. Los romanos la conocían como Heliópolis, la ciudad del sol, y mucho antes de que Roma la reclamara, civilizaciones anteriores ya adoraban a sus dioses en este mismo suelo. Pero Baalbek no es famosa simplemente porque sea antigua. Muchos lugares en el Medio Oriente son antiguos. Muchos tienen templos, ruinas y cimientos milenarios. Lo que hace diferente a Baalbek, lo que ha atormentado las mentes de historiadores, ingenieros y arqueólogos durante siglos, es algo mucho más inquietante. Son las piedras. Enterrados dentro de los cimientos del gran complejo de templos, hay bloques individuales de piedra tan masivos que durante generaciones nadie pudo explicar cómo llegaron allí. Algunos pesan aproximadamente 800 toneladas cada uno. Para comprender esa cifra, considere que un tanque de guerra moderno pesa alrededor de 60 toneladas. Se necesitarían más de 13 tanques en una balanza para igualar el peso de una sola de estas piedras. Y sin embargo, 800 toneladas no fueron suficientes, porque arqueólogos trabajando en la cantera cercana desenterraron un monolito aún más grande, aproximadamente 1.650 toneladas. Es el bloque de piedra tallado más grande jamás encontrado en cualquier lugar de la Tierra, en cualquier civilización, en cualquier momento de la historia registrada. Durante siglos, las leyendas crecieron alrededor del sitio. Algunas afirmaban que gigantes colocaron las piedras antes del diluvio bíblico. Otras decían que el rey Salomón ordenó a seres sobrenaturales construir la ciudad. Incluso hoy, hay quienes insisten en que civilizaciones perdidas o visitantes extraterrestres debieron estar involucrados, porque la pregunta central parece imposible de responder. ¿Cómo pudieron personas que vivieron hace 2000 años, sin motores, sin grúas de acero, sin sistemas hidráulicos, cortar una piedra más pesada que un avión comercial, arrastrarla casi 1 kilómetro por terreno irregular y elevarla 7 metros en el aire con tal precisión que no se puede introducir la hoja de un cuchillo entre las juntas? Y quizás la pregunta más profunda es, ¿por qué intentar algo tan extremo cuando piedras más pequeñas habrían funcionado perfectamente? Las respuestas han estado esperando en la propia piedra. La verdad detrás de Baalbek es mucho más extraordinaria que cualquier leyenda sobre gigantes o visitantes de las estrellas, porque los verdaderos constructores fueron humanos, y lo que lograron fue el resultado de algo posiblemente más impresionante que la magia, una ambición implacable respaldada por una ingeniería extraordinaria. La investigación arqueológica moderna ha establecido firmemente la cronología. El gran complejo de templos fue construido durante el periodo imperial romano, con la construcción más intensiva entre los siglos I y II de la Era Común. Esta era Roma en la cúspide de su poder, un imperio que se extendía desde las costas de Britania hasta los desiertos del norte de África. La pieza central era el templo de Júpiter, dedicado al rey de los dioses romanos. Para honrarlo, los ingenieros diseñaron una plataforma de proporciones asombrosas, pero en lugar de usar miles de bloques pequeños y manejables, tomaron una decisión radicalmente diferente. Construyeron los cimientos con bloques megalíticos enormes. Los más famosos son los 3 bloques del Trilitón, cada uno de 800 toneladas, formando una sección del muro de contención occidental a 7 metros de altura, con una precisión que después de 2000 años sigue desafiando estándares modernos. El monolito de 1.650 toneladas descubierto en la cantera estaba destinado a ser parte de esta misma plataforma. Los arqueólogos confirmaron la cronología con múltiples pruebas independientes. Monedas romanas de las capas de construcción proporcionaron fechas precisas. Fragmentos de cerámica coincidieron con estilos del periodo imperial. Restos orgánicos sometidos a datación por carbono señalaron los siglos I y II. Cada evidencia apuntó a la misma conclusión. Baalbek fue concebida y construida por ingenieros romanos bajo la autoridad del imperio más poderoso del mundo antiguo. Para decirlo de manera sencilla, Baalbek no fue construida por extraterrestres, no fue levantada por gigantes, no fue el producto de una civilización perdida que poseía tecnología desconocida. Fue construida por ingenieros romanos y miles de trabajadores utilizando planificación avanzada, mano de obra masiva y sistemas mecánicos ingeniosos. No tenían motores ni electricidad. Lo que sí tenían era un entendimiento profundo de la física, una capacidad organizativa sin precedentes y una voluntad inquebrantable de lograr lo imposible. Lo que hace verdaderamente increíble a este sitio no es el misterio ni la magia, es la dimensión de la ambición humana. 2 milenios después, las piedras siguen en pie.
Si disfruta descubriendo las historias reales detrás de los misterios antiguos, asegúrese de suscribirse al canal, porque hay muchos más descubrimientos increíbles esperando ser explorados. Pero descubrir un bloque de 1650 toneladas en la cantera creó un nuevo misterio. Si los romanos eran capaces de mover piedras de este tamaño, ¿por qué el bloque más grande de todos fue abandonado? Durante siglos, los visitantes de Baalbek notaron una piedra enorme que yacía medio enterrada en la cantera cercana. Los habitantes locales la llamaban la piedra de la mujer embarazada. Durante mucho tiempo, los arqueólogos creyeron que esta era la piedra tallada más grande jamás creada por manos humanas. Entonces, en 2014, algo impactante ocurrió. Mientras limpiaban escombros alrededor de la cantera, investigadores detectaron otra estructura masiva oculta bajo tierra utilizando radar de penetración terrestre. Cuando excavaron el sitio, descubrieron un segundo monolito, aún más grande que el primero. Las mediciones revelaron una piedra de casi 20 metros de largo, más de 6 metros de ancho y más de 5 metros de altura. Su peso estimado, aproximadamente 1.650 toneladas. Para comprender la escala, hay que compararlo con los monumentos que consideramos extraordinarios. La mayoría de los bloques de la Gran Pirámide de Giza pesan alrededor de 2 toneladas y media. Las piedras de Stonehenge pesan aproximadamente 40 toneladas. Las estatuas de la Isla de Pascua pueden alcanzar las 80 toneladas. Pero esta piedra era 20 veces más pesada que un moai. Si pudiera colocar 400 bloques de la Gran Pirámide en una balanza, apenas igualarían el peso de esta única piedra libanesa. La pregunta obvia se impuso entre los investigadores. ¿Por qué tallar algo tan descomunal si moverlo resultaba prácticamente imposible? ¿Qué llevó a estos ingenieros a invertir años de trabajo en un bloque que podría no llegar jamás a su destino? La respuesta estaba oculta en la propia piedra. Cuando los arqueólogos examinaron la superficie de cerca, encontraron marcas de herramientas dejadas por cinceles de hierro. Estas marcas demostraron que la piedra fue tallada manualmente, golpe tras golpe, por trabajadores humanos. No había señales de tecnología desconocida, solo el cientos, trabajo metódico y agotador de hombres que golpearon la roca miles de veces. Pero había un problema. Una pequeña grieta se había formado en una esquina del bloque. Esa fractura probablemente apareció durante las etapas finales de extracción de la roca madre. Puede parecer un detalle menor, pero para una piedra destinada a soportar los cimientos de un templo masivo, cualquier debilidad estructural sería catastrófica. Si el bloque fuera colocado en la estructura, podría partirse bajo el peso acumulado. Una fractura en los cimientos no solo destruiría la piedra, podría comprometer secciones enteras del templo. Los constructores tomaron una decisión difícil pero necesaria. Abandonaron la piedra por completo. Después de años de esfuerzo brutal, miles de horas bajo el sol ardiente, miles de golpes de cincel, recursos que nunca se recuperarían, simplemente la dejaron donde estaba, no porque no pudieran moverla, sino porque su juicio como ingenieros les dijo que el riesgo superaba cualquier beneficio. En términos sencillos, los romanos no se detuvieron porque la piedra fuera demasiado pesada, se detuvieron porque estaba dañada, lo que hacía demasiado arriesgado utilizarla. Una sola grieta fue suficiente para que los ingenieros más ambiciosos del mundo antiguo abandonaran años de trabajo. Esa decisión revela algo profundo. No eran hombres imprudentes movidos solo por la ambición. Eran profesionales que entendían que saber cuándo detenerse es tan importante como saber cuándo avanzar. Así, la piedra tallada más grande de la historia humana fue dejada en la cantera hace casi 2000 años. ¿Qué opina usted? Si fuera un ingeniero antiguo, ¿habría intentado mover una piedra de 1650 toneladas? Déjeme saber en los comentarios, y no olvide darle like al video si disfruta de estos misterios históricos. Pero incluso si esa piedra fue abandonada, ¿cómo fueron las otras piedras de 800 toneladas realmente transportadas y elevadas hasta su lugar? Esa parte de la historia es igual de increíble. Los famosos bloques del Trilitón se encuentran a aproximadamente 7 metros por encima del nivel del suelo, perfectamente encajados entre sí con casi ningún espacio visible. Cada uno pesa 800 toneladas. Después de 2000 años de terremotos, invasiones y erosión, las juntas siguen tan ajustadas que apenas cabría una hoja de papel entre ellas. Incluso hoy, mover un solo bloque de este tamaño requeriría grúas modernas de gran capacidad y equipos pesados especializados. Maquinaria que consume cantidades enormes de energía, requiere meses de planificación y opera con sistemas hidráulicos de precisión. Y sin embargo, los romanos transportaron estas piedras desde la cantera, a casi 1 kilómetro de distancia, por terreno que no era plano ni uniforme. Lo más desconcertante es lo que los arqueólogos no encontraron. No hallaron evidencia de vehículos con ruedas capaces de soportar tales cargas. No descubrieron restos de estructuras metálicas gigantes. El terreno entre la cantera y el templo no muestra señales de rieles ni caminos reforzados para transporte pesado. Esto significa que los romanos no usaron nada que se parezca a los métodos que emplearíamos hoy. ¿Cómo movieron 800 toneladas de piedra caliza sólida sin motores, sin acero reforzado
sin ninguna fuente de energía más allá de los músculos humanos y las leyes básicas de la física. La evidencia sugiere que los romanos confiaron en una combinación de rampas, rodillos de madera y coordinación de mano de obra a una escala difícil de imaginar. En lugar de levantar las piedras sobre carros, las hicieron rodar lentamente sobre troncos colocados en serie debajo de los bloques. A medida que la piedra avanzaba, los trabajadores recogían los troncos de atrás y los recolocaban al frente, creando una superficie rodante continua que reducía drásticamente la fricción. Una rampa, larga y cuidadosamente construida, conectaba la cantera con el templo. La pendiente era extremadamente suave, entre un 2 y un 3%, permitiendo que la gravedad permaneciera manejable. Cada metro de esa rampa debía estar compactado y nivelado con precisión, porque cualquier irregularidad podría desviar un bloque de 800 toneladas con consecuencias desastrosas. Miles de trabajadores tiraban usando cuerdas gruesas conectadas a cabrestantes de madera que multiplicaban la fuerza de tracción. Los investigadores estiman que entre 12.000 y 15.000 personas pudieron haber sido necesarias tirando simultáneamente para mover una sola piedra en una operación coordinada con precisión militar. Para elevar los bloques a 7 metros de altura, usaron múltiples torres de grúa de madera trabajando en conjunto, con sistemas de poleas compuestas que distribuían el peso entre varios puntos de tracción. Al combinar varias grúas sobre un único bloque, podían dividir la carga y elevarla gradualmente. Cada paso del proceso requería una planificación meticulosa que probablemente tomó meses antes de que una sola piedra se moviera un centímetro. Dicho de manera sencilla, los romanos no dependieron de una sola máquina milagrosa, dependieron de la organización. Miles de personas trabajando al unísono, ingeniería coordinada y un uso inteligente de la física hicieron posible lo que parecía imposible. Rodillos de madera para reducir la fricción, rampas suaves para controlar la gravedad, cuerdas y cabrestantes para multiplicar la fuerza, y la voluntad de coordinar a miles de personas con la disciplina de un ejército. Esa fue la verdadera máquina detrás de Baalbek. CTA para likes y comentarios. ¿Les sorprende esto? Muchas personas piensan que las civilizaciones antiguas eran primitivas, pero sus logros de ingeniería cuentan una historia muy diferente. Si esto le dejó asombrado, deje un like y comparta sus pensamientos en los subis. Comentarios. Pero detrás de la arquitectura monumental se esconde una realidad mucho más oscura. Hasta ahora hemos hablado de piedras, ingeniería, rampas y poleas. Pero hay una pregunta que rara vez se hace cuando admiramos estas estructuras. ¿Quiénes eran las personas que realmente realizaban este trabajo brutal? No los ingenieros que diseñaban los planos, no los generales que ordenaban la construcción, sino las manos que golpeaban los cinceles, las espaldas que tiraban de las cuerdas, los cuerpos que empujaban los rodillos bajo un sol implacable, día tras día, año tras año. Los arqueólogos que estudiaron restos humanos cerca del sitio descubrieron una verdad sombría. Muchos esqueletos pertenecían a hombres jóvenes de entre 20 y 30 años, una edad en la que el cuerpo debería estar en su mejor momento. Sin embargo, estos huesos contaban una historia de sufrimiento extremo, vértebras aplastadas, fracturas mal sanadas que indicaban que volvieron al trabajo antes de recuperarse, artritis severa en articulaciones jóvenes, dientes desgastados por dietas de la más baja calidad. No eran ingenieros de élite ni ciudadanos romanos, eran esclavos, prisioneros de guerra y obreros forzados a llevar sus cuerpos más allá del límite de la resistencia humana. La construcción de Baalbek no fue simplemente un proyecto de ingeniería, fue una exhibición masiva de poder político y psicológico. Los romanos construyeron el templo de Júpiter para demostrar su dominio sobre la región y sus tradiciones religiosas ancestrales. El Medio Oriente era un territorio de culturas profundamente arraigadas, con dioses propios y una identidad espiritual que se remontaba miles de años. Roma no podía conquistar estos pueblos solo con ejércitos. Necesitaba conquistar también sus mentes. Al erigir un templo cuyas piedras superaban en tamaño cualquier cosa que las civilizaciones locales hubieran construido, Roma enviaba un mensaje que no necesitaba palabras. Un mensaje que cualquier persona entendía simplemente mirando hacia arriba y sintiendo cómo su propia existencia se empequeñecía ante la escala de lo que tenía delante. El mensaje era claro: el imperio tenía el poder de mover montañas. Si Roma podía cortar piedras de 800 toneladas y levantarlas hacia el cielo, ¿qué esperanza tenía cualquier pueblo conquistado de resistir? Las piedras no solo sostenían un templo, sostenían una idea, que Roma era invencible. Cada bloque del trilitón era un argumento silencioso a favor de la sumisión. Cada columna era un recordatorio visible desde kilómetros de quién gobernaba esta tierra. En términos sencillos, las piedras gigantes de Baalbek no fueron diseñadas para ser prácticas, fueron diseñadas para ser impresionantes, incluso aterradoras, como símbolos de poder imperial. Los romanos no eligieron bloques de 800 toneladas porque fuera eficiente. Los eligieron para que cada persona que contemplara esa
estructura sintiera la magnitud absoluta del poder que los gobernaba. La ingeniería sirvió a la política, la arquitectura sirvió a la dominación, y el sufrimiento de miles fue el precio invisible de ese mensaje a través de los siglos. Hoy, la piedra abandonada de 1.650 toneladas sigue yaciendo en la cantera, exactamente donde los trabajadores la dejaron hace casi 2000 años. No como prueba de extraterrestres ni de civilizaciones perdidas, sino como prueba de algo mucho más extraordinario, lo que los seres humanos pueden lograr cuando la ambición, la ingeniería y el poder se combinan, y también como un recordatorio silencioso del costo humano que esos logros exigieron. De los hombres jóvenes cuyos huesos cuentan historias de dolor que ningún monumento conmemora. Si disfruta explorando las historias reales detrás de los misterios antiguos, asegúrese de suscribirse al canal, porque hay muchos más descubrimientos increíbles esperando ser revelados.